Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal de YouTube. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya estamos por aquí nuevamente. Vamos a, sin más preámbulos, a resolver el ejercicio que nos ocupa hoy. ¿Ok? Ya lo tienen en su pantalla. El ejercicio dice, en un momento del día, un poste de 1,5 metros proyecta una sombra de 3,6 metros. ¿Qué altura tiene otro poste que proyecta una sombra de 4,8 metros? Bueno, ya estamos por aquí. He querido representar la situación que nos dice el problema en el pizarrón. Yo no dibujo muy bien, ¿ok? Se las voy a explicar. Supongamos que este es el poste de 1,5 metros y este es el otro poste del cual desconozco la altura. Me dicen que este poste de 1,5 metros proyecta una sombra de 3,6 metros. Si proyecta esta sombra es porque al poste le está dando los rayos del sol, que sería este el rayo del sol, que hace que exista esa sombra. ¿Ya? Y lo mismo ocurre aquí. Este poste, del cual no conozco la altura, le está dando los rayos del sol y uno de los rayos del sol hace que se vea una sombra de 4,8 metros de ese poste. ¿Ok? Pues fácil, señores. Esto se puede resolver muy fácil. Los postes, supongamos que este es el piso, ¿ya? Los postes son perpendiculares al piso. ¿Ok? En eso no hay problema. Y fíjense que hemos obtenido al representar el problema dos triángulos. Un triángulo que lo voy a denotar como A, B, C, y el otro pudiera perfectamente denotarlo como D, E, F. Yo necesito calcular de estos dos triángulos la longitud de uno de los lados. ¿Ok? ¿Qué relación puedo establecer entre estos dos triángulos para poder calcular la longitud de uno de los lados? Hay varias vías, para calcular esto, Pero bueno, vamos a centrarnos en la siguiente. Estos dos triángulos, si usted lo mira, son muy parecidos, ¿ok? Y a esas figuras que se parecen mucho, se les da el nombre de semejantes, ¿ok? Y en la secundaria básica, en la enseñanza media, se estudia la semejanza de figuras planas y en particular la semejanza de triángulos, ¿ya? Hay un teorema muy importante que se estudia en todos los países en la enseñanza media relacionado con los triángulos semejantes, que es el teorema fundamental de la semejanza de triángulos, que en algunos países se conoce como teorema fundamental de la semejanza de triángulos y en otros se les conoce como el teorema de Tales. ¿Qué plantea ese teorema de Tales? O ese teorema fundamental de la semejanza de triángulo. Que si yo tengo un triángulo y trazo en este triángulo una recta paralela a un lado del triángulo, por ejemplo, esta recta paralela a este lado, ¿ya? Se me forma un triángulo que va a ser semejante al triángulo que tenía al principio. ¿Ok? Esta recta, eso es lo que plantea el teorema de Tales, ¿ok? Esta recta paralela a un lado de un triángulo va a formar un triángulo que es semejante al triángulo dado.
Y si dos triángulos son semejantes, supongamos en esta figura tenemos P, Q, R, S y T. Si los triángulos P, Q, R y triángulo P, S, T son semejantes, que así se denota la semejanza de triángulo, eso significa que los tres ángulos del triángulo son iguales y que los lados homólogos son proporcionales. ¿Ok? ¿Cuáles son los lados homólogos? Los lados que se oponen a ángulos iguales. Por ejemplo, a estos dos ángulos, ¿cuáles son los lados que se oponen a ellos? En el triángulo pequeño, al ángulo de vértice Q se opone PR. Y en el triángulo grande, al ángulo de vértice S se opone PT. ¿Ya? A este ángulo se opone PS. Y a este, que es el igual con él, se opone PQ. ¿Ok? Y a este, que es un ángulo común a los dos triángulos, en el pequeño se lo pone QR y ST. Entonces, si dos triángulos son semejantes, tienen sus tres ángulos respectivamente iguales y sus lados homólogos proporcionales. ¿Qué significa que los lados homólogos sean proporcionales? Que PQ, el segmento PQ y el segmento PS están en la misma razón que los segmentos PR y PT, y en la misma razón que los segmentos QR y TS. ¿Ya? Repito, dos triángulos son semejantes, significa los tres ángulos respectivamente iguales y sus lados homólogos proporcionales. Bueno, si yo lograra demostrar que estos dos triángulos son semejantes, siendo semejantes, entonces puedo plantear la proporcionalidad entre los lados homólogos. Como tengo aquí ya tres longitudes, pudiera hallar el cuarto perfectamente. Y amigos míos, precisamente podemos asegurar que estos dos triángulos son semejantes. ¿Por qué? Ya tenemos un ángulo recto, un ángulo respectivamente igual en cada triángulo. Pero ocurre que este ángulo, el ángulo que forma el rayo del sol con cada poste, el ángulo que forma el rayo del sol con cada poste va a ser igual. ¿Por qué? Porque los rayos solares, suponiendo por supuesto que esta situación es a la misma hora del día, ¿ok? Las cosas como son. Además, el problema me dice en un momento del día, me hablan de este poste y después me preguntan la altura de este. Luego, vamos a suponer que es en el mismo momento del día. Luego, en el mismo momento del día, los ángulos que forman los rayos del sol son iguales. ¿Por qué? Porque los rayos solares generalmente son paralelos. ¿Ok? Paralelos. Y si son paralelos, entonces este lado BC va a ser paralelo a F. ¿Ya? Por tanto, si estos dos ángulos son respectivamente iguales por suma de ángulos interiores, los otros dos ángulos también
son iguales. Pero, por un criterio de semejanza de triángulo, que es el teorema A, se puede asegurar que estos dos triángulos son semejantes. ¿Qué dice el teorema A de la semejanza de triángulo? Que dos triángulos son semejantes si tienen respectivamente iguales dos ángulos. Ah, pues mira, ya tenemos este ángulo y este ángulo y este. Y este por terceros ángulos son iguales. Luego, podemos ya perfectamente plantear la proporcionalidad entre los lados homólogos. ¿Ok? Vamos a empezar por los lados que se oponen a los ángulos rectos. En el caso del triángulo pequeño sería BC. BC es AFH, AFE. ¿Cómo? Aquí a estos dos ángulos se opone AC. AC es ADF. ¿Cómo? A estos dos ángulos se opondría la altura de los postes, AB y D. Fíjense que cuando se plantea la proporcionalidad entre los lados homólogos de dos triángulos semejantes, en el numerador tienen que estar los lados de un mismo triángulo y en el denominador los lados del otro triángulo. Muy importante eso a la hora de plantear la proporcionalidad. ¿Ok? Y en esta proporcionalidad entre los lados de ambos triángulos, hay una razón con la cual no tengo necesidad de trabajar. Entonces me voy a centrar única y exclusivamente en la razón que me interesa, que es esta. Porque BC no lo tengo, que sería la longitud del rayo del Sol. FE tampoco lo tengo, ni me lo están pidiendo, por tanto, trabajo con esto. Ya ahora aquí, en esta proporción, sustituyo los datos que me dan. Y quedaría entonces AC, que es 3,6, sobre DF, que es 4,8, y eso es igual a AB, que es 1,5, y DE, que es H, que es la altura, que es lo que estamos buscando. En una proporción, si quiero saber el cuarto término de la proporción, aplico la propiedad fundamental de las proporciones. El producto de los extremos es igual al producto de los medios. 3,6 por H es igual a 1,5 por 4,8. Y para conocer el valor de H tengo que despejar H. Para ello elimino el 3,6 en este miembro dividiendo por 3,6 y lo que hago en un miembro lo hago en el otro. Se cancela y cuando usted calcula todo le da que la altura es 2,0 metros. ¿Cuál es entonces la altura del poste? 2,0 metros. Pues esto es todo, queridos amigos. Solo nos resta agradecerle a todos los que participaron en el desafío, que fueron bastantes personas. La publicación tanto en Instagram como en Facebook tuvo una gran aceptación, una gran participación, personas dando su respuesta y nos alegramos mucho que haya sido así.
y los exhortamos a que sigan ahí permanentemente con nosotros, conmigo, conmigo que soy el que hago aquí todo. Y nos vemos en un próximo vídeo. Recuerden, suscríbanse al canal, compartan los vídeos que ven, denle me gusta, déjennos sus comentarios para si hay algo que debemos mejorar, lo mejoramos. Y nada, que nos vemos en un próximo desafío o en un próximo vídeo de nuestro canal. Cuídense y hasta pronto. Chao.